Bienvenidos estudiantes de octavo grado, familiares que hoy nos acompañan y profesores. Espero que a lo largo de esta semana hayan podido resolver las tareas dejadas tanto en este encuentro como con sus profesores y haberlas respondido para así sistematizar el contenido de la unidad número 1, que es la física. ¿Qué vamos a hacer en el encuentro de hoy? Bueno, quisiera comenzar analizando una tarea dejada en el encuentro pasado. Observen. De los fenómenos que observas a tu alrededor, ¿cuál consideras más común? Vamos a mirar las siguientes imágenes. Un avión cuando despega o aterriza, el tren cuando llega a su destino, cuando corremos por la arena o saltamos, una guagua al llegar a la parada, un auto o una moto en la carretera, deportistas, uno que lanza una pelota y otro que corre los 800 metros, aviones en el cielo, la tierra, la luna, el sol, el agua cuando se agita, las partículas que conforman los cuerpos, los átomos y moléculas. En un parque de diversiones, el carrusel, el carrito de la montaña rusa, la aguja de un velocímetro. En todas ellas, ¿qué fenómeno está presente? El movimiento mecánico, que está presente en casi todo lo que nos rodea. Tanto es así que observen esta imagen. Las plantas, aunque parecen inmóviles, absorben sustancias del suelo y las transportan para alimentarse. Por lo que estamos comenzando la unidad número 2. Un cambio fundamental, el movimiento mecánico, que se encuentra en el libro de texto de octavo grado de la página 23 a la 49. Pero, ¿qué es movimiento mecánico? Con tu profesor ya diste la primera clase de este contenido. Por lo tanto, vamos a recordar esos contenidos ya dados por el profesor. Para ello, quiero que observen el siguiente video. Importante que ahí observen el concepto que plantean de movimiento mecánico, así como el ejemplo que ponen y las características del movimiento. Observen. Uno de los fenómenos físicos más estudiados desde la antigüedad ha sido el movimiento. El movimiento fue el primer cambio de los estudiados por la física, investigado a profundidad. Su estudio contribuyó al desarrollo de importantes conceptos, métodos e instrumentos de la ciencia, permitiendo además que se desarrollaran conceptos claves de la matemática. Todos los días vemos cómo el Sol cambia de posición en el cielo. Sale por una dirección este y se pone por el oeste. Sin embargo, conocemos que la Tierra y el resto de los planetas del sistema solar se mueven alrededor de él. ¿Cuál de los cuerpos está realmente en movimiento? ¿El Sol o la Tierra? Resulta que todo cuerpo puede estar al mismo tiempo en reposo y en movimiento. El movimiento mecánico es un cambio fundamental porque se encuentra en la base de otros cambios más complejos estudiados por otras ramas de la ciencia y de la tecnología. Se mueven los animales, los medios de transportes, los átomos y moléculas, los cuerpos celestes, entre otros. ¿Qué es el movimiento mecánico? Cuando observamos el paso de los automóviles por las carreteras, el vaivén de las hojas de los árboles al soplar el viento, el funcionamiento de las diferentes partes de una maquinaria, o al caminar de un lugar a otro, estamos en presencia del movimiento mecánico. ¿Qué es lo que cambia durante el movimiento mecánico? Analicemos el movimiento del auto. Durante el movimiento, el
el auto cambia su posición respecto a las casas y a las personas que se encuentran en la acera. Se denomina movimiento mecánico al fenómeno que se caracteriza por el cambio de posición del cuerpo respecto a otros cuerpos al transcurrir el tiempo. Cuando al transcurrir el tiempo un cuerpo no cambia de posición con respecto a otro cuerpo, decimos que se encuentra en reposo con respecto a este. ¿Cómo describirían el movimiento del chofer del auto los muchachos que se encuentran en las esquinas de la cuadra y la acompañante del chofer? Bueno, los muchachos dirían que está animado de movimiento mecánico. Uno ve cómo el auto y su chofer se alejan, mientras que el otro observa que se acercan a él. Opinión diferente daría la acompañante del chofer. Para ella, el auto está animado de un movimiento mecánico, pues observa cómo cambia de posición con respecto a la carretera, a los árboles y edificios. Sin embargo, el chofer se encuentra en reposo con respecto a ella, a los asientos y a otras partes del auto. De modo que el movimiento mecánico o el reposo del chofer del auto es relativo, es decir, dependen de los cuerpos respecto a los cuales los analizamos. Estos cuerpos reciben el nombre de cuerpos de referencias. Pues bien, en el video pudieron observar cómo un auto se mueve por la carretera y dos observadores que se encuentran fuera del auto, pero también un observador que se encuentra dentro. Vamos a analizar ese mismo ejemplo, pero en esta imagen, y vamos a analizarlo. Ven un auto que se encuentra parado cerca de un árbol. Cuando comienza a moverse, se aleja ¿de qué? Del árbol. Pero al mismo tiempo se está acercando de las personas que lo saludan. ¿Qué es entonces el movimiento mecánico? Como planteaba el video, es el cambio de posición de un cuerpo o de sus partes en relación con otros cuerpos que se ha tomado como referencia en el transcurso del tiempo. Vamos entonces a darle un tiempo para que copien este concepto. Ya este concepto fue estudiado junto con su profesor, pero quisiera que ustedes vieran un ejemplo que quiero que contesten conmigo. Observen un auto en movimiento y hay un observador A que plantea qué es lo que observa que hace el auto y un observador B que dice cómo se está moviendo el auto según él. Pero hay personas dentro del auto que también plantean, pero cómo se mueve A y B, y si se están moviendo con respecto a él. ¿Qué ustedes contestarían? A ver, analicen. Pues podemos estar planteando que el cuerpo A plantea que el auto se mueve hacia su derecha, pero el observador B plantea que el auto se mueve hacia la izquierda. Y los que se encuentran dentro del auto observan que A y B se quedan hacia atrás, es decir, se mueven hacia atrás. Pero de acuerdo a las personas que se encuentran dentro del auto, entre ellos no se mueven. Por lo que podemos estar resumiendo que tanto el reposo como el movimiento mecánico depende del cuerpo de referencia respecto al cual se analiza y como consecuencia de esto tiene un carácter relativo.
Vamos a dar un tiempo para que puedan copiar este resumen. Es importante entonces en el movimiento mecánico aclarar que es el cambio de posición de un cuerpo o de sus partes con respecto a ¿qué? A un cuerpo. Y ese cuerpo lo vamos a tomar como referencia. Y muy importante, un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento de acuerdo a ese cuerpo de referencia que hemos tomado. Y esto ocurre en el transcurso del tiempo. Pero cuidado, debemos estar alerta porque a veces pensamos que con decir que un cuerpo se aleja o se acerca, ya estamos diciendo que el cuerpo se mueve. Y la pregunta sería, ¿un cuerpo que no se aleja o se acerca estará en movimiento? Miremos este ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están en el patio de la escuela y un estudiante se mueve alrededor de ustedes. ¿Se está acercando? ¿Se está alejando? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Bueno, se está cambiando de posición. Primero está a la derecha, después está detrás, después está a la izquierda, después delante. Es decir, que lo que ha cambiado es la posición. Es importante recalcar este concepto, donde el cambio es de posición con respecto a un cuerpo de referencia. Pero todos estos cuerpos que hemos analizado, estos ejemplos que hemos puesto de movimiento mecánico, de acuerdo a algunas de sus características, podemos estarlo clasificando. Para ello vamos a ver un video que está relacionado con la Tierra y los tipos de movimientos que realiza. ¿Sientes que el piso se mueve? ¿No? Porque la Tierra se mueve constantemente. Mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. Y cuando es verano en un lugar, puede ser invierno en otro. A ambos movimientos los llamamos rotación y traslación. ¡Sostente! ¡Vamos al aula! Los movimientos de la Tierra son dos, rotación y traslación. La Tierra se mueve. Nuestro planeta, la Tierra, se mueve y su movimiento tiene gran influencia sobre nosotros. ¿Y qué significa rotación? Rotación es el movimiento que realiza la Tierra girando sobre sí misma. Este movimiento es el que determina la sucesión de los días y las noches. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda todo un día. ¿Y traslación qué es? Traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda un año. A medida que se traslada alrededor del Sol, la Tierra va cambiando su inclinación, y esto hace que el Sol caliente más el hemisferio norte una parte del año y la otra parte calienta más el hemisferio sur. Este movimiento es el que determina las estaciones del año. Como el verano y el otoño, y el invierno y la primavera. Muy bien, niños. Las 4 estaciones son distintas entre sí de acuerdo a si están más o menos expuestas al calor del sol. Ah, por eso en el verano hace más calor y en el invierno hace más frío porque el sol no nos calienta tanto. Como observan y ya conocen de grados anteriores, la Tierra rota y se traslada. Y como consecuencia de ese movimiento, el de rotación, ocurre ¿qué cosa? Los días y las noches. Y la traslación, bueno, la sucesión de ¿qué? De las estaciones del año. Es decir, ven cómo el movimiento mecánico está en la base de otros fenómenos que ocurren en el universo o en la naturaleza, como ya habíamos estudiado. Pues bien, podemos resumir que los cuerpos se pueden clasificar en movimientos de traslación, como lo que están observando, y movimientos de rotación. Observen que la Tierra lo hemos puesto en los dos ejemplos. ¿Por qué? Porque tanto en la Tierra se mueve
rota sobre su propio eje, pero también, ¿qué ocurre? Se traslada. Pero ese movimiento de traslación también podemos estarlo clasificando. Observen, este movimiento, vamos a ver los ejemplos de la izquierda. La guagua, el avión se está trasladando, pero ¿de qué forma se mueve? Ese movimiento, ¿qué describe? Bueno, describe una línea recta. Y en este caso vamos a decir que estos cuerpos se mueven y se clasifican como un movimiento rectilíneo. En cambio, los movimientos, es decir, los ejemplos que le ponemos a su derecha, ya el movimiento no es rectilíneo, en este caso es curvilíneo. Resumiendo, podemos decir que el movimiento mecánico puede ser de traslación o de rotación y que el movimiento de traslación puede ser rectilíneo o curvilíneo. Pero ahí también hay una clasificación de movimiento uniforme o no uniforme. Uniforme es cuando vamos a una velocidad constante, magnitud física que estudiaremos en la clase que viene. Pero ustedes lo conocen, ustedes van en un auto y miran el velocímetro, lo que marca la velocidad del auto, y ustedes observan que durante un tiempo, a veces breve, se encuentran moviéndose a 40 kilómetros por hora, respetando siempre que las leyes del tráfico. Pero ese movimiento durante ese tramo se mueve con un movimiento uniforme porque mantiene la misma velocidad. Pero desde que inició el movimiento del auto hasta que termina, ¿es un movimiento uniforme? No, ¿verdad? Varía su velocidad durante todo el trayecto. Y a este movimiento le llamaremos movimiento no uniforme. Vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan copiar el esquema. Pero vamos a imaginarnos, un cuerpo puede estar en reposo absoluto. Ustedes, que se encuentran ¿dónde? Frente al televisor. Están sentados frente al televisor, los muebles que les rodean, las paredes de su casa o donde se encuentren viendo la clase. Ustedes están en reposo, pero observen, ¿qué pasa con la Tierra? No rota. Miren, ahí se encuentra Cuba y ese puntico negro pequeñito, supongamos que son ustedes en cualquier parte de nuestro territorio. Y con respecto a las cosas que los rodean, sí están en reposo. Pero imaginariamente, si hay una persona fuera del planeta, ¿cómo se encuentran? Rotando sobre el eje, es decir, la Tierra rota sobre su eje, por lo tanto van a verlo en movimiento, pero también se mueve trasladando alrededor del Sol. Por lo tanto, el movimiento no es absoluto. Puede que esté en reposo con respecto a algunos cuerpos y a otros no. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un resumen de los contenidos que debieron haber tratado con su profesor. Todos estos ejemplos que hemos puesto pudieran estarse describiendo a través de algunos medios. Observen esta pregunta. ¿De qué medios se valen los científicos para exponer los resultados obtenidos en el estudio del movimiento mecánico realizado por ejemplo, Alberto Juan Torena, deportista cubano, y Usain Bolt? ¿Cuáles son los medios que se utilizan? Pues bien, los medios para describir el movimiento son
las tablas, las gráficas y las ecuaciones. Por lo que en la clase de hoy vamos a estar describiendo algunos movimientos mecánicos a través de, en esta clase, de tablas de datos. Por lo que el tema de nuestra clase es medios utilizados para describir el movimiento, tabla de datos, que se encuentra en el epígrafe 2.22 del libro de texto de octavo grado. Vamos a dar un tiempo breve para que copien el asunto. Quiero que busquen en el libro de texto en la página 26 y van a ver ahí una tabla de valores y una gráfica que representa los valores de posición y tiempo de Alberto Juan Torena en su carrera de los 800 metros planos en la Olimpiada de Montreal de 1976. Quiero que en este momento ustedes vean un video donde resalta la figura de Alberto Juan Torena. Alberto Juan Torena, nuestro deportista, actualmente todavía no se ha roto el récord de ganar en una competencia el doble de los 800 y los 400 metros. Es decir, tiene ese récord. Y aunque algunos periodistas lo llamaban el caballo, en el caso de los periodistas cubanos le gustaba decir que era el elegante de las pistas. Pero vamos a ver qué información nos da esta tabla que describe, ¿qué cosa? El movimiento de este atleta en los 800 metros en esas Olimpiadas. Observen y vamos a hacer una actividad. Observen esta tabla. La tabla cuenta con 9 filas y también con 2 columnas. En cada una de las columnas aparece una magnitud física. En la primera, la posición en que se encuentra el corredor cada 100 metros, llegando a los 800 metros. Y en la segunda columna se encuentra el tiempo que alcanzó el atleta cada 100 metros. ¿Lo observan? Pues bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Analiza la tabla y responde las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué intervalo de tiempo empleó el atleta en recorrer 100 metros? Inciso B. ¿Qué distancia recorrió el atleta hasta la línea de meta? ¿Qué intervalo de tiempo demoró? E inciso C. ¿Qué distancia recorrió el atleta a los 50,9 segundos? Voy a dar un tiempo para que ustedes puedan copiar las primeras preguntas de este ejercicio.
Pues bien, en los ejercicios que ustedes acaban de copiar, tenemos que analizar los valores de la tabla que aparece en el libro de texto. ¿Ya? Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta está relacionada con qué intervalo de tiempo empleó el atleta en recorrer 100 metros. Vamos a ver la tabla. Vamos a buscar en la columna los primeros 100 metros. ¿Lo ven señalado? Bueno, ¿qué tiempo demoró el atleta en llegar a esos 100 metros? Unos segunditos para que ustedes piensen, unos segundos. 12,5 segundos. Quiero que quede claro que cuando ustedes vayan a responder estas preguntas de la tabla, que tienen que extraer datos de una tabla, es necesario que no solo pongan el valor numérico, sino también la unidad. Porque si yo les digo 12,5, ¿qué? Pero cuando yo digo 12,5 segundos, estamos hablando ¿de qué? De tiempo. Por lo tanto, es imprescindible que ustedes el valor siempre lo pongan con la unidad. Volvemos a la tabla. El segundo inciso, que me decía que qué distancia recorrió el atleta y el tiempo en que se demoró. Y recuerden que es la distancia desde la salida hasta la línea de meta, porque como ustedes conocen, el atleta después de la línea de meta continúa su recorrido. Miren la tabla donde está la columna, la posición que ocupa el corredor al final. ¿No es 800 metros? Pues esa sería la respuesta. ¿Y en qué tiempo? En 103,5 segundos. 103,5 segundos se demoró el atleta en recorrer 800 metros. Estamos hablando de 8 cuadras. Si cada cuadra tiene 100 metros. Por lo que nuestro atleta recorrió esas 8 cuadras de 100 metros en 103,5 segundos. Pero además, a lo mejor eso no les da idea. Pero si yo les digo que es 1 minuto, 43 segundos y 50 centésimos. Rápido, ¿verdad? No obstante, ya ese récord fue vencido. Pero en ese momento fue un paradigma, tanto para los atletas cubanos como los atletas del mundo. Vamos a contestar ahora el inciso C, donde le decían que a los 50,9 segundos, ¿qué distancia recorrió? 50,9 segundos, ¿qué distancia recorrió? Miro la segunda fila que se encuentra en los 50,9 segundos y veo la columna que se encuentra la posición. ¿Cuál es esa posición? 400 metros. Esa es la distancia recorrida en ese tiempo, es decir, en 50,9 segundos. Realicemos entonces otras actividades un poco más complejas. Vamos a ver cuáles son. ¿Cuál fue el tramo que el atleta recorrió más lentamente? ¿Cuál recorrió con más rapidez? Inciso E. ¿Qué intervalo de tiempo demoró en recorrer los primeros 100 metros? ¿Qué intervalo de tiempo utilizó en los segundos 100 metros? Compáralos. Y el último inciso, ¿en qué tramos de la carrera recorrió la misma distancia en un mismo intervalo de tiempo? Vamos a darle un tiempo para que ustedes puedan copiar los 3 incisos.
Si analizaron los 3 incisos, se dan cuenta que directamente mirando esa tabla, ustedes no pueden responder esas preguntas. Para ello tienen que realizar algunos cálculos que les permite determinar los valores que le están pidiendo en esos incisos. Por lo que vamos a explicarle la forma, el algoritmo que ustedes deben seguir para en toda la tabla estar analizando cuál es la distancia en cada tramo y el tiempo en cada uno de estos tramos. Observen. Vamos a poner el ejemplo de el caso cuando el atleta recorrió de 300 metros a 400 metros. Como ven, a los 300 metros se encontraba en 38,3 segundos. Y en los 400 metros llegó a los 50,9 segundos. ¿Cómo puedo determinar el valor de cada tramo? En el caso de la posición, en este caso, calculo la variación de la posición restando, es decir, hallando la diferencia entre el valor mayor con el menor. Y en este caso me da un valor de ¿qué? De 100 metros. Lo mismo debemos realizar con el tiempo. Para calcular la variación de tiempo, tenemos que estar calculando el tiempo final con el inicial. En este caso, serían 12,6 segundos en ese tramo. Esto deben estarlo realizando en toda la tabla. Vamos a ver cómo quedaría y ustedes posteriormente en casa lo pueden realizar. Vamos a darle un tiempo para que ustedes copien este algoritmo de trabajo para pasar entonces a la tabla ya respondida. Observen la tabla, cómo quedaría. Ahí están, utilizando el algoritmo anterior, cuánto recorrió el atleta en cada uno de los tramos. Como ven es el mismo porque fue el objeto de estudio, estudiar el tiempo en que se demoró el atleta en recorrer 100 metros en cada uno de los tramos. Y si observan en la última columna, van a ver el tiempo, el intervalo de tiempo en cada uno de los tramos. Ahora sí podemos estar respondiendo los incisos, ¿verdad? Primero, ¿cuál fue el tramo más rápido? Observen, donde recorrió la misma distancia, pero ¿en qué tiempo? En un menor tiempo, 11,9 segundos. ¿Y cuál fue el tramo más lento? El séptimo tramo. ¿Por qué? Porque recorrió la misma distancia de 100 metros en 14,6 segundos. Se demoró más tiempo, ¿verdad? Comparado con el último tramo. El remate fue mucho mayor. El otro inciso, en este caso teníamos que ver el primer tramo y el segundo. En el primer tramo, el tiempo que demoró es de 12,5 segundos. Y en el segundo tramo, 13,2 segundos. ¿Qué teníamos que hacer con esos dos tiempos? Compararlos. Vamos a ver cómo quedaría. 13,2 segundos es mayor tiempo que 12,5 segundos. Por lo tanto, se puede inferir que su arrancada fue buena, ¿verdad? Es decir, el arranque desde la salida a que arrancó realmente fue bueno, aunque después se demoró un poquito más. Pero, ¿cuáles fueron los tramos en los que el atleta recorrió la misma distancia en el mismo tiempo? Observen. En el tercero, en el cuarto y en el sexto tramo. Pueden copiar la respuesta, no copien la tabla, después la pueden elaborar en casa
simplemente las respuestas de cada uno de los incisos. Hasta aquí hemos visto en una tabla cuántas inferencias podemos sacar, cuántos análisis, ¿verdad? Y pueden hacer otros análisis con su profesor en la escuela. Vamos a ponerle un ejemplo de una tabla que no aparece en el libro de texto. ¿La carrera de quién? De Usain Bolt. Vamos a ver primero el video y quiero que observen dos detalles. Primero, el principio de la carrera y el final de la carrera. Quiero que observen cómo sale Usain Bolt y posteriormente cómo llega. ¿Qué ocurre en esos finales? Obsérvenlo detenidamente y vamos a ver el video. Dwayne Chambers est sixième en 10 secondes pile. Como ven en el video, pueden observar las características de la carrera. Usain Bolt es un atleta que siempre se le ha reconocido porque en su arranque él se demora un poco y al final, como sabe, parece que ya ganó, es un poco que se retrasa, ¿verdad? Eso vamos a verlo en la tabla, es decir, en esta tabla de la carrera de Usain Bolt, ustedes van a estar analizando, vamos a hacer el mismo análisis de los valores por tramo y observen para que vean qué llamativo. Pero ¿a quién le hace falta esa información? Bueno, al entrenador, ¿verdad? Observen. Podemos preguntarnos a qué conclusión pudo llegar su entrenador al analizar este resultado. Y vamos a ver, bueno, ahí está la carrera, los valores en cada uno de los tramos, es decir, de 0 a 100 metros y cuánto obtuvo, que fue 9,58. Realizando el algoritmo ya explicado, ustedes pueden ver que, miren la tabla, cada 10 metros, ¿cuántos segundos demoró? Miren lo que yo acabo de plantear. En el arranque, ¿qué pasó? En el principio de la carrera, obsérvenlo. Ven, 1,89 segundos. Fue cuando más se demoró. Posteriormente comenzó a disminuir el tiempo, es decir, a correr con mayor velocidad hasta llegar a donde, al séptimo tramo, que ¿qué ocurrió? Fue su máxima velocidad. Cuando más rápido corrió en ese tramo, que recorrió 10 metros en 0,81 segundos. Llamativo. Piensen en su casa, miren en su casa más o menos cuánto es 10 metros. Y lo recorrió en menos de un segundo. Y lo otro que planteaba, observen. Ven cómo realmente es importante el estudio del movimiento, cómo el estudio de una tabla me puede dar diferentes inferencias, me puede establecer, agrupar datos, dar diferentes información y de ahí la importancia del estudio del movimiento a través de ¿qué? A través de las tablas, las gráficas y las ecuaciones. Podemos estar planteando que realmente en el estudio de estas tablas ustedes pueden sacar otras ideas que pueden estar analizando con su profesor. En el libro de texto aparecen otras tablas y bueno, podemos seguir trabajando con ellas. Pero para concluir podemos estar planteando por qué es importante el estudio del movimiento mecánico. Vamos, no quiero que lo copien, simplemente vamos a hacer una reflexión. El movimiento mecánico es el primero de los cambios estudiados por la física. Contribuye al desarrollo de conceptos matemáticos. Está presente en casi todo lo que nos rodea.
tiene innumerables aplicaciones prácticas, entre ellas la rueda, los medios de transporte, los medios electrónicos, y ha contribuido a responder preguntas cruciales sobre el universo. Y en la clase de hoy estuvimos viendo también, bueno, los medios para estudiar estos movimientos, que son las tablas, las gráficas y las ecuaciones. Por lo que ustedes pueden hacer el siguiente resumen, donde los medios utilizados para estudiar el movimiento mecánico son las tablas, que las acabamos de analizar en el día de hoy, y la importancia de su estudio, y bueno, las gráficas, que ya ustedes las conocen a lo largo de la primaria, la han estudiado, y las ecuaciones. Es importante que para el estudio de este contenido y bueno, de todos los contenidos que vamos a trabajar, pueden estar revisando el portal Cubeduca. Ahí tienen el sitio donde pueden acceder. Y muy importante, el repasador virtual. Ahí se van a encontrar con la máster en ciencia Zulema Pérez Gómez, que les estará aclarando dudas, haciendo sugerencias sobre las actividades que estamos planteando. Pues bien, vamos a ver la tarea del día de hoy. Actividad 2.15 de la página 26 del libro de texto de física de 8º grado. En esta actividad ustedes van a estar seleccionando con su profesor a tres pioneros que tienen diferentes características y van a hacer una carrera. Ustedes van a utilizar el cronómetro y la cinta métrica para preparar el terreno, van a hacer la carrera y después esos datos los van a poner ¿dónde? En una tabla y van a analizar esos resultados. Y la segunda tarea, que sería actividad 2.16 de la página 27 del libro de texto de física. Aquí esta actividad está relacionada con la tabla 2.1, que es una carrera también. Y en este caso, además de realizar los análisis que se quieren en este ejercicio, queremos que confeccionen una gráfica de posición en función del tiempo con los valores de esa tabla, pero del corredor ganador, muy importante. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Espero encontrarles próximamente y muchas gracias.